Mi nombre es Héctor José Torres Fuentes, estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador. En este video vamos a realizar la parte número 7 del laboratorio 3 en física 3. Para eso nos vamos a ir al apartado que dice varios capacitores y vamos a habilitar las siguientes opciones: capacidad total, carga almacenada, energía almacenada y voltímetro. Luego vamos a crear un circuito en serie de 2. Vamos a ver con una capacitancia de 2.4 faradios. Vamos al simulador y ponemos la capacidad de 2.4 faradios para ambos. Y luego un voltaje de 1.5 voltios. Damos 1.5 voltios. Ahora, como notamos, el medidor en la carga almacenada y la energía almacenada han rebalsado. Entonces le damos a menos en la lupa para que cambie de escala. Luego de esto, medimos el voltaje en capacitor 1 es de 0.75 voltios y el voltaje en capacitor 2 es de también 0.75 voltios. Los datos que nos han dado los guardamos en la tabla. Como ustedes pueden ver, aquí tengo la tabla L3.9 en donde he guardado cada uno de los datos medidos en el simulador. Luego de realizar esto, pasamos a responder las preguntas que nos plantea el laboratorio. Por ejemplo, ¿qué puede decir de los voltajes? Pues podemos notar, vamos al simulador, en el voltaje en ambos capacitores es el mismo, 0.75 voltios. Esto se debe a que la capacitancia en ambos capacitores son las mismas también. Vemos 2.4 faradios y 2.4 faradios. Al sumar el voltaje de los capacitores, 0.75 más 0.75 nos da 1.50, el cual es el voltaje total. ¿Qué podemos decir entonces de la capacitancia total o la capacidad total? Pues podemos notar que la capacitancia total para este circuito en serie es menor que la capacitancia mínima en el circuito. Pues, como las dos son iguales, podemos ocupar cualquiera de las dos y vemos que la capacidad total es menor que la capacidad mínima en el circuito. ¿Qué podemos decir de la energía? Pues la energía almacenada en los capacitores es pequeña, por lo que difícilmente puede ser utilizada como una fuente de energía. Ahora procedemos a hacer la siguiente tabla, la tabla L3.10. En este caso lo único que vamos a cambiar es la capacitancia en C2. Va a ser de 1.2 faradios. La capacitancia en C2 va a ser de 1.20 faradios. Muy bien, ahora vamos a aumentar aquí la escala y aquí también vamos a aumentar la escala. Y procedemos a medir el voltaje. En C1 es de nos da un voltaje negativo porque hemos invertido esto. Bueno, ahora sí. En C1 el voltaje es de 0.5 voltios y en C2 el voltaje es de 1 voltio. Procedemos a almacenar los datos o los resultados obtenidos en la tabla L3.10. Aquí tenemos los datos que hemos medido de cada uno de los resultados. Ahora procedemos a responder las preguntas. ¿Qué podemos decir de los voltajes? Pues en el voltaje en ambos capacitores, en este caso, varía, ya que en C1 el voltaje es de 0.5, aquí es 0.5 y el voltaje en C2 es de 1 voltio. Esto se debe a que la capacitancia para cada capacitor no es la misma. Vemos que aquí la capacidad es de 1.20 faradios y aquí es de 2.40 faradios. Entonces eso hace que el voltaje vaya variando en cada capacitor.
Pero si sumamos el voltaje de S1 y el voltaje de S2, nos da 1.5, lo cual es igual al voltaje total. ¿Qué podemos decir de la capacitancia total? Pues al igual que el caso anterior, la capacidad total es menor que la capacidad o la capacitancia mínima en el circuito. Y de la energía, pues también vemos que la energía almacenada es pequeña, inclusive menor que la del ejercicio anterior, por lo que difícilmente también puede ser utilizada como fuente de energía. A pesar de este inconveniente, hay otras propiedades que posee que posibilitan múltiples aplicaciones de este componente en circuitos electrónicos. ¿Y qué podemos concluir de ambos experimentos? Podemos concluir que en la conexión en serie la carga permanece constante, por lo cual no hay transferencia de carga. Además, el voltaje en la conexión en serie se divide por los capacitores que ésta contiene, y al sumar todos los voltajes de los capacitores obtenemos el voltaje total de la fuente de energía.